Muy buenas tardes, les agradezco una vez más acompañarnos en estos streaming que han estado muy interesantes. Hemos podido entrevistar a personas de la política, de la cultura, del deporte, de las comunicaciones, y hoy día nos acompaña un empresario, pero no cualquier empresario, un empresario hecho a pulso, un empresario con calle, alguien que partió desde muy joven generando comercios, generando actividades, quizás por las necesidades de la vida, por alguna situación más difícil de su familia. Aquí nos va a ir contando una persona que ha tomado una relevancia trascendental en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, ha sacado la cara, ha sacado la voz, y con ese estilo, que es claro, directo, pero también muy dialogante. Hoy día nos alegramos de poder compartir esta entrevista con Juan Sutil, el presidente de la Confederación del Comercio, de la Producción y del Comercio. Juan, muchas gracias por aceptar esta invitación en momentos que sabemos que la actividad es febril, pero nada mejor que poder estar en contacto con las personas y comunicar todo lo que ustedes están haciendo hoy día por el bien de Chile. Bueno, yo te agradezco mucho, José Antonio, y le agradezco a todos los que participan en este streaming la oportunidad de poder conversar, dialogar, discutir y conversar cosas que son de interés para el país y que son de interés para las personas que nos van a escuchar. Y hay, por supuesto, muchos trabajadores, me imagino, hay muchos colaboradores, hay muchos ejecutivos, hay muchos empresarios. Y siempre con el mayor de los gustos de poder contestar, y como bien dices tú, en forma transparente y directa, aquellas cosas, por difícil que sean contestarlas, pero creo que es importante en ese sentido para Chile que tengamos la posibilidad de decir las cosas como son y como uno las piensa y desde las entrañas. Y para conocer un poco más cómo tú te desarrollas en el mundo empresarial, porque muchas veces se dice, no, mira, él venía de una familia que tenía una empresa, pero cuando uno ve tu historia, ve que literalmente tú te hiciste a pulso y generaste tus primeras actividades todavía en época escolar. No es que tu familia se dedicara a tener una empresa y que a ti te tocara dar la continuidad a algo que quizás una primera generación, como es el caso que yo podría decir, mi padre fue el que llegó como inmigrante y él inició un emprendimiento que se transformó en una empresa. Aquí tú fuiste el que generó el emprendimiento y fue creando como un visionario las cosas que miraba y quizás otros no veían lo mismo en ese momento, en esa circunstancia. ¿Cómo parte Juan Sutil desarrollando esta beta comercial, esta beta económica, esta beta empresarial? Bueno, primero quiero hacer un recuerdo a tu padre porque fue cliente mío. Yo lo atendí muchas veces a don Mira. Miguel, iba a comprarme a flechillo, maíz a la oficina y para sus chanchos, así que me acuerdo perfectamente de él y le tengo gran cariño y aprecio. Mira, si bien es cierto, a mí me toca una historia que nos tocó a algunos vivir, quizás a ti no porque eres más joven, pero nosotros tuvimos un periodo en que la producción y el comercio de alguna forma fue destruida o derrumbada, que fue el periodo de la Unidad Popular. Y en ese aspecto, nuestra familia también sufrió y sufrió mucho, porque perdimos tierra y perdimos industria. Y en ese sentido, también hubo que rearmarse y volver a crear muchas cosas. Mi padre, si bien es cierto, era un empresario medio, ¿y qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Que tuvimos que, de alguna forma, salir a luchar, y en ese sentido, yo tenía una beta quizás muy marcada de hacer cosas por sí solo, pero no quizás por el hecho de querer hacerlo, sino que a veces también por una necesidad. Y cuando tú tienes la necesidad
y muchas veces de comprarte un par de zapatos o comprarte una chaqueta, y tú sabes que es difícil en una familia. Nosotros éramos 7 hermanos en plena crisis. Eso me motivó a buscar alternativas para ganarme mis pesos. Y eso lo hice siempre, lo hice en el campo. Yo contaba, tenía un puestecito ahí en el camino que va de Catapilco a Maitencillo, que era un tierral. Ahí yo vendía cebolla, habas, lo que hubiera en el campo, leña, y también vendía cosas en el colegio, compraba y vendía, y donde mejor me fue en la época que parte por ahí el periodo de las importaciones, y empiezan a llegar los primeros equipos estereofónicos y cosas nuevas, donde las familias se empezaron a deshacer de ellas, y yo las compraba y las vendía. Y las vendía en el mercado persa, o se las vendía al personal del colegio, compraba bicicleta y vendía bicicleta, y me fui haciendo de eso. De hecho, la primera compraventa de auto que puse, yo estaba en tercero medio, y del colegio nos íbamos a vender autos, y vendíamos en un lugar que era una casa grande en Luis Taller Ojeda, que tenía una gran explanada. Entonces ahí poníamos los autos que muchas señoras con a veces buen criterio, a veces mal criterio, nos entregaban sus autos para vender. Así que ahí los lavábamos, los limpiábamos, dábamos vuelta a la manzana y los vendíamos. Y eso fue también un periodo muy auspicioso, yo te diría como a los 16 años. Y después empezaron a llegar los Suzuki y los Daihatsu y los Toyota, y se trancó la venta de autos usados, y hasta ahí llegó el negocio en esa oportunidad. Y así fui haciendo muchas cosas que se fueron mezclando, muchas de ellas con la formación, yo diría, de bien común que yo recibí de mis padres, también del colegio. Yo estaba en el Verbo Divino, y participaba de muchas actividades que el colegio hacía, en las poblaciones, en el Sename de la época, en la construcción en el sur, y debo recordar, creo que era hermana tuya, casada con un veterinario en Villarrica, que íbamos a construir. Mi cuñada, prima, la Cecilia, Cecilia Sommerhoff, tiene una hermana que tenía el marido que vivía en Villarrica y era veterinario. Ella era casada hija con de mi don hermano Walter. Miguel. Claro, hija de don Walter. Don Walter Sommerhoff, de la cooperativa Sodimac. Sodimac, sí. Sí, mi padre fue socio de él en una época de la vida, y amigo. Y íbamos al sur, y también construíamos en aquellas poblaciones. Te estoy hablando, yo tenía 15 años, o sea, por ahí el año 75, y fuimos, fui mezclando muchas veces aquellas cosas que tenían una motivación más bien social y preocupación por los demás, y también me gustaba ganarme mis pesos, y me los ganaba donde podía. Bueno, ahí la formación al final va haciendo a las personas, uno va conociendo, y tú has ampliado también el emprendimiento en el área agrícola, en el tema del campo. Y el campo dice relación con la tierra, con el arraigo, con las tradiciones, pero también da una visión, porque en alguna parte te escuché muy bien, un ejemplo muy sencillo, muy concreto, que cuando tú plantas un árbol, tú tienes que proyectarte, no es algo de retribución inmediata, tú tienes que esperar, ¿no es cierto?, tienes que cultivar la tierra, tienes que preparar, que cuidar esa plantación, y tienes que proyectarte a un tiempo de incertidumbre. ¿Cómo es tu relación en el campo? Porque también hay una sabiduría de las personas de campo que saben a veces esperar los momentos mejor, que se van desarrollando al igual que lo que hace la naturaleza en un campo. Bueno, el campo te da eso, precisamente, te da... yo diría que hay una cosa que es muy importante que te da el campo, que te da la ilusión de que siempre vas a poder hacer mejor las cosas. En los años de sequía, después vienen los años de abundancia, lluvia,
en las malas cosechas, después vienen las buenas, y tú tienes la oportunidad siempre de volver a partir. Termina una temporada, puedes volver a partir la siguiente. Sin embargo, tú tienes que tener una visión muy de largo plazo, porque plantar un huerto significa prepararlo, plantarlo y cultivarlo probablemente 3, 4 años antes de tener los primeros flujos, y después recuperar tu plata significan 7, 8 años. Y en ese sentido, uno tiene que tener la capacidad de proyectarse en el largo plazo. Y quizás el atributo que yo puedo tener es que en todos los emprendimientos que he ido haciendo en la vida, he tenido la mirada siempre de largo plazo, del objetivo final. Y el objetivo final es la creación, es el emprendimiento. Emprender es crear. Al final, cuando tú emprendes, estás creando. Y cuando tú estás creando, estás generando una riqueza sustentable, estás compartiendo los bienes y estás creando un ecosistema que, más allá de bienes y servicios, que es insertar a la empresa en tu comunidad, en tu sociedad. Y eso ha sido uno de los principales propósitos que yo me he propuesto como presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, de ir mostrando lo que realmente somos las empresas y qué profundidad tenemos nosotros en el territorio, en la comunidad, la importancia de la empresa en la comunidad, y creo que eso es realmente el gran valor que nosotros podemos tomar. Incluso más, José Antonio, cuando tú miras encuestas y le preguntas a las personas que trabajan en la empresa, por ejemplo, por nombrar una, Bavaria, y le preguntas a la gente que trabaja en Bavaria, probablemente el 85-90% va a decir que confía en su empresa, que quiere a su empresa, que se desarrolla con su empresa. Sin embargo, quizás a esa misma gente tú le preguntas por qué opina de las empresas, y las empresas ahí tenemos un punto que tenemos que conquistar, mejorar del punto de vista reputacional. Y eso dice mucha relación con ir mostrando aquellas cosas positivas que hacemos todos los días. Y eso yo creo que es muy relevante de que nosotros los empresarios, desde el más chico hasta el más grande, lo hagamos. En mi experiencia personal, habiendo sido criado en un colegio católico, donde muchas veces hemos sido criados en que no podemos mostrar aquellas cosas positivas que hacemos, a diferencia de las culturas más bien protestantes, me refiero a los países del norte de Europa que sí muestran las cosas, como ocurre en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda o en Europa. Yo en un momento dado tomé esa decisión y dije, ¿por qué nosotros no vamos a poder mostrar lo que hacemos? Y cuando partió el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que ahí hubo una campaña, a juicio mío, bastante clara, que afectó al sector empresarial, yo tomé la decisión de abrir aquellas cosas positivas que hacíamos y hacerlas más públicas. Y cuando tú te metes a la página web de Empresa Sutil, tú puedes ver aquellas cosas en que nosotros estamos insertos en la comunidad y donde estamos haciendo aquellas cosas que para mí son fundamentales. Y de hecho yo estoy invitando o haciendo el llamado a que las empresas vayamos mostrando eso. Una cosa es, por ejemplo, el fondo de emergencia sanitaria que hicimos, que ya ha juntado más de 100.000 millones. Eso es básicamente acción que la empresa hace, y no la está haciendo básicamente por la circunstancia actual. Por supuesto que hay una mayor disposición, pero la empresa siempre ha sido solidaria, siempre ha sido innovadora, y nosotros esos valores yo creo que son fundamentales ponerlos y salir a la cancha. ¿Te fijáis? Y por lo menos yo la decisión que tomé al tomar la presidencia de la CPC fue salir a la cancha con mucho respeto a hacer valer nuestros valores, nuestros principios, nuestra mirada de sociedad que permite eso al final con la inclusión, con el desarrollo. No es menor que a partir del retorno a la democracia, Chile haya pasado de 53% de pobreza a hoy día menos del 10%. Y eso es un valor que es muy importante, especialmente para aquella clase media que ha logrado salir de la pobreza, por frágil que sea la clase media, y hoy día está quedando develado que es así,
pero eso permite un cambio social, eso permite meritocracia, eso permite educación, eso permite desarrollo. Y eso es lo que yo creo que los empresarios tenemos que sentirnos muy orgullosos. Y salir de la caricatura de un empresario distante o de un empresario que básicamente está muy encorbatado y que está fuera de la realidad, que yo creo que eso no es así. Pueden haber casos, como por supuesto los hay, pero el general es un aporte real al desarrollo del país, es un aporte real a la comunidad, es un aporte real a los chilenos, y eso es la empresa, y la empresa, no se nos olvide que es la conjunción de los trabajadores que hacemos este gran cambio, este gran desarrollo. Bueno, claramente hay una manera distinta de enfrentar la sociedad, la realidad, con tu presidencia. A mí eso me alegra mucho porque me ha tocado, yo me dediqué no al emprendimiento, sino a la política, pero cada vez que me tocaba ir a reuniones masivas y la gente se refería mal a las labores que alguien hacía, bueno, yo reunía todas las críticas de la ciudadanía en esa reunión, porque era abogado, era político y era hijo de un empresario. Entonces yo a la gente le decía, miren, yo me siento muy orgulloso de ser hijo de un empresario que partió pequeño y que tuvo una mirada de cómo hacer las cosas, que siempre vio a las personas que trabajaban con él como sus colaboradores, más que él nunca hablaba del empleado, él hablaba de sus colaboradores, él hablaba como buen alemán de la firma y todos participaban de esta actividad. También yo me sentía orgulloso de la labor que yo realizaba como político, porque si bien puedo tener detractores, yo trataba siempre de ser transparente y decir las cosas por su nombre. No siempre defendía el rubro de los abogados, y ahí ya me ganaba el cariño de la gente, porque reconocían en mí a alguien que decía las cosas por su nombre, y eso es lo que yo veo que tú hoy día estás haciendo y encabezando muy bien en la Confederación. La Confederación, estábamos conversando en la previa, no es algo cupular, reúne 6 ramas distintas de la actividad, de la producción, del comercio, y tiene una cantidad de asociados muy impresionante, donde no solamente está el tema agrícola, sino está el tema del comercio, el tema del transporte, el tema de la pequeña y mediana minería. ¿Cómo se estructura la red y cómo se conforma la Confederación? Bueno, la Confederación son 6 ramas. Hablando en chileno fácil, son los agricultores, los mineros, los comerciantes, los banqueros, los constructores, y ellos, entre todos nosotros, hacemos de esta confederación, que como bien dice, también están los industriales, y dicho en palabras ya más técnicas son la SOFOFA, la SNA, la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara Chilena de la Construcción, la SONAMI y la Asociación de Bancos. Ahora, cuando tú miras, por ejemplo, la SNA, que yo la conozco muy bien porque fui vicepresidente y he sido director muchas veces, la SNA tiene 2.000 y tantos socios en forma directa, pero tiene todos los gremios asociados a lo largo de Chile, de Arica a Punta Arenas. Por lo tanto, la base de socios de la SNA, incluyendo a los amantes de los caballos, que son también socios, es del orden de 15.000 personas, o 15.000 RUT o empresas. Y eso mismo tú lo extrapolas a la Cámara de Comercio, la Cámara Nacional, tú tienes infinidad de pequeños comercios, desde el comercio o el comerciante que puede estar en Paine, que es miembro de la Cámara de Comercio de Paine, y el Cámara de Comercio de Santiago, y la Cámara de Comercio de Arica, de Iquique, de Punta Arenas, y todos ellos cumplen esa función y se reúnen en la Cámara Nacional de Comercio. Ocurre lo mismo en la Cámara de la Construcción, ocurre lo mismo en la minería. La SONAMI representa a los pirquineros, a los pequeños productores de minerales, a los medianos y a las grandes compañías. Entonces, el hecho de decir la Confederación de la Producción y el Comercio es algo muy popular. Si bien es cierto, están las grandes compañías, por supuesto, las grandes industrias, los grandes mineros, los grandes agricultores, y estamos todos ahí, pero también está desde el más pequeño. Por lo tanto, nosotros tenemos que representar
no solo a los grandes, sino que a los medianos, a los pequeños y a todo el espectro de la producción. Y lo importante es entender que además estamos todos encadenados, porque desde el más pequeño al más grande, todos vamos en la cadena de la producción, todos tenemos intereses comunes que tenemos que defender y multiplicar en positivo, y por lo tanto a mí me parece que la Confederación, al elegirme a mí, cuando yo hice mi campaña y al haber conversado con cada uno de los consejos de los gremios, tomaron la decisión que quizás yo era una persona mejor adecuada para estos momentos, porque representaba, como tú bien dijiste, a un empresario que se hizo solo, que salió de la calle. Yo partí como emprendedor con una oficina muy modesta, así como quizás partió tu padre, y yo tuve que ir y comprar los escritorios con 12 letras en Muebles Muñoz, ahí en la calle Estado con moneda, y compré 2 escritorios con 4 sillas, una para mí y una para el cliente, pero no me alcanzaba para 2 clientes, no me daba. Y así partimos en la calle Estado, y hoy día Empresa Sutil representa 3.000 personas que constituimos como colaboradores de esta compañía. Eso representa probablemente del orden de 12, 15.000 personas o familias, y además si le sumas a eso toda la cadena de apoyo en transporte, en abastecimiento, es infinitamente grande. Y la gracia es que de la nada logramos crear esta institución con 7 compañías que están vinculadas al agronegocio, donde hemos también hecho acciones que también permiten apoyar el desarrollo. Y a través de Banagro, por ejemplo, estamos apoyando a la agricultura, a la mediana agricultura, a través de financiamiento para generar más desarrollo aún. Y eso es la cadena de nuestro aporte. Y al final del día, José Antonio, hay que tener claro que así como llegamos piluchito al mundo y nos pegan una palmada en el traste para que lloremos, al final te va a dar un beso a algún hijo y te va a dejar en el ataúd y tú llegaste sin nada y te fuiste sin nada. Sin embargo, lo que hace el empresario es que deja la institucionalidad, deja la infraestructura, deja ese bien de desarrollo para la comunidad en su conjunto. Y los que vienen son simples administradores y así se va dando vuelta esta madeja, pero al final, lo que hace es que genera un cambio y un aporte a la sociedad. Y no es menor, cuando tú miras el Chile de hace 20 o 30 años, donde no existía la exportación de fruta como tal, los salmones tampoco existían como tal, la industria del vino cuando yo entré, el año 86, exportaba 70 millones de dólares, hoy día estamos pasando los 1.500 millones de dólares, la industria forestal era una muy pequeña industria, hoy día es una mega industria, no solo nacional, sino que internacional. Y te puedo seguir nombrando una cantidad de industrias que han surgido fruto del desarrollo. Yo trabajé, por ejemplo, con don Gonzalo Bofil padre, como corredor, así como trabajaba con tu padre, y Carosi era un molino que estaba en Quilpué, y tenía un molino grande que había hecho ahí en San Bernardo, o sea, en Nos, pero no existía costa. Ambrosoli estaba quebrado, y hoy día es una tremenda empresa que está a lo largo de todo Chile. Agrosuper lo mismo, y te puedo nombrar miles de empresas que yo fui testigo de la época en que prácticamente llegaban a la oficina a pagar la factura, los viejos, y dejaban un cheque, no llevaban ni contabilidad, y te estoy hablando de no hace mucho tiempo, estoy hablando de hace 30, 35 años atrás, y eso es el Chile real que ha permitido hoy día mucho más desarrollo, mucho más crecimiento, y, por supuesto, pasar al estado de un país en estado de desarrollo y en el estado medio. Y ahora tenemos también el gran desafío de buscar las maneras para lograr el anhelado de desarrollo, que eso le va a dar el bienestar finalmente a la sociedad en su conjunto. Y ese es el gran desafío que tenemos que tener todos, y especialmente los empresarios, que somos de alguna manera, gusten o no, el motor del crecimiento. Si el emprendimiento al final es el que genera el motor del crecimiento.
Bueno, eso es algo de lo cual nosotros deberíamos sentirnos orgullosos como país, pero que falta mostrarlo. Por eso, esto de que tú nos vas mostrando cómo se va desarrollando en las distintas áreas el emprendimiento, es muy necesario hoy en Chile, cuando han habido caricaturas importantes respecto de esos empresarios que tú decías, encorbatados, ¿no es cierto? Y como en todos los rubros, en todas las áreas del desarrollo humano, siempre hay personas que lo hacen bien y personas que se aprovechan, pero claramente son muchos más los que con su empuje, con su trabajo del día a día, sacan adelante el país entero. Y aquí se va dando un tema novedoso en el cual tú también has sido precursor, de ir integrando, de ir diciéndole a las personas, mire, usted tiene aquí 2 hectáreas, a lo mejor si en vez de plantar trigo, que no va a rentar mucho porque es una superficie muy pequeña, usted a lo mejor podría plantar berries, o usted podría generar algún tipo de producción distinta. ¿Cómo se le va traspasando a ese emprendedor, a esa persona que no quiere al final depender del Estado, no quiere depender del bono permanente del INDAP, no quiere que siempre le estén dando la mitad de lo que necesita? ¿Cómo, cómo lo has logrado tú para ir traspasándole esa visión de emprender, de sacar adelante por sus medios y no siempre de ese asistencialismo a medias, además, que se le da a veces desde el Estado a las personas que quieren salir adelante? Bueno, yo la experiencia que tengo a propósito de dar a conocer el proyecto Reguemos Chile, que entre paréntesis aprovecho a contar que fue calificado elegible, con muy buena calificación, es como cuando te sacáis un 7 con estrellita en el colegio, porque creo que es de los proyectos más serios estudiados en la historia de las concesiones en Chile, y así lo dice el Departamento de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, y esperamos que sea declarado de interés público porque es un proyecto que es muy importante, creo yo, para el país. Es lo que le puede permitir el Chile 2.0. Y te voy a contestar a continuación, que quiero dar esta explicación. ¿Por qué lo digo? Porque la carretera hídrica lo que permite es llevar agua donde sobra o donde hay volumen a donde hace falta. Y por otro lado, cuando tú miras las cifras del Banco Mundial, el Banco Mundial dice en el año 2050 vamos a ser 10.000 millones de habitantes, hoy día somos 7.700, sin embargo, hoy día somos 3.600 millones de consumidores, pero en el año 2050 vamos a ser 7.000, prácticamente nos vamos a duplicar. Y yo me pregunto, ¿quién va a alimentar a esa gente en el mundo siendo nosotros productores en el hemisferio sur? Y eso explica por qué podemos seguir plantando fruta, y la fruta la podemos seguir vendiendo y podemos exportar agroalimentos y lo seguimos vendiendo, es porque el mundo sigue creciendo. Y además Chile exporta alimentos funcionales, porque el vino te da feniloles y antioxidantes, los berries lo mismo, las nueces te dan lípidos que te permiten diluir los colesteroles, y las ciruelas te permiten ser un producto que se asocia a lo laxante. Y bueno, eso significa alimento funcional, que es importante. Los cereales te permiten la fibra en el cuerpo, y eso es lo que el mundo hoy día quiere. Cuando nosotros planteamos este proyecto inicialmente, yo fui a la Araucanía a mostrarlo. Eso fue más o menos a mediados del gobierno 2 de la presidenta Bachelet, y ahí me di cuenta que había posibilidades de hacer desarrollo. Y cuando les presenté el proyecto, algunas comunidades me dijeron, bueno, ¿y nosotros por qué no? Y yo fui a ver los campos, me di cuenta que esos campos tenían potencial, me di cuenta que esas familias, como tú bien dijiste, tenían una pequeña economía que era la producción de una vaca, algunas ovejas, una chancha o sus propias siembras pequeñas, y que no juntaban más de 2 millones y medio de pesos al año, incluyendo los subsidios que ellos deben tener correctamente por ser de escasos recursos. Y ahí armamos 3 proyectos que yo les dije, bueno, ustedes tienen una responsabilidad muy grande, porque ustedes tienen una responsabilidad para poder generar políticas públicas del futuro. ¿Y eso cómo se traduce en palabras fáciles? Ustedes tienen que demostrarle a ustedes mismos que son capaces de hacerlo, tienen que demostrarle que ustedes son trabajadores,
tienen que demostrarle al resto de las comunidades que aquí sí se puede, hay que demostrarle a Chile que somos capaces de hacerlo y hay que demostrarle al mundo que podemos hacer un encadenamiento productivo. Y hemos hecho ahí 3 proyectos muy lindos, donde una familia que pasa de tener un ingreso de 2 millones de pesos puede llegar a tener un ingreso de 15 o 20 millones, y eso les permite sentirse orgullosa de lo que hacen, sentirse que pueden ser autovalentes, sentirse que pueden dejar de depender del Estado, que pueden tener dignidad, que pueden educar a sus hijos, que se pueden comprar un auto o un vehículo, que pueden arreglar sus casas. Y te voy a contar una historia muy bonita, porque cuando esto lo empezamos a armar, yo traje 2 buses con algunos loncos y comuneros que habían decidido este proyecto, y los traje a Molina, donde está una planta, que nosotros fuimos socios de esa planta, ya no lo somos, que se llama Monte Molina, y ahí se ha hecho este mismo trabajo en la precordillera de Maule. Y resulta que el Checho, que además es como el jefe del sindicato de estos pequeños productores, de repente les dice, oye, yo aquí me gano más de 1 millón de pesos al mes, po. Y con todo respeto, yo no tengo una ruca, pero nosotros vivíamos en una choza. Les quiero mostrar mi casa. Y tú veías una casita linda, pintada, impecable, y una rica camioneta Mitsubishi roja, nuevecita, y el gallo con todo orgullo decía, yo sé producir frambuesa, saco 20.000 kilos por hectárea, y yo sé hacer bien las cosas, y aquí yo represento a todos estos pequeños productores. Y tú dices, bueno, ese Checho había sido un obrero agrícola que dejó de ser obrero agrícola y hoy día es un empresario. Entonces yo digo, eso se puede hacer. Yo creo que nosotros podemos hacer encadenamientos productivos. Yo no he sido el único que lo ha hecho. La Viña San Pedro lo hizo en Purén también con una comunidad y están creciendo con muy buenos vinos que han producido. San Clemente también lo está haciendo en una comunidad en Traiguén, en la producción de manzana. Y yo creo que nosotros, como empresarios, tenemos que ir más allá de hacer nuestras propias cosas. Y yo creo que los empresarios sí lo hacen. Y te voy a dar un ejemplo. En Chile hay aproximadamente 15.000 fundaciones. Por supuesto que hay muchas muy pequeñitas y hay muchas muy grandes. Pero ¿por qué te pongo el ejemplo, José Antonio? Porque ¿de dónde salen los recursos para esas fundaciones? Salen del trabajo de la empresa, ya sea de las personas que trabajan en la empresa, que colaboran, o ya sean las empresas que hacen sus donaciones o ambos. Por lo tanto, cuando uno extrapola la realidad de lo que hace al final la empresa más allá de la producción, tú te empiezas a desnudar y te empiezas a develar lo que realmente aportamos. Y eso yo creo que es muy importante poderlo ir mostrando para que la sociedad entienda que la empresa es un motor, que la empresa es necesaria, que la empresa hay que cuidarla, los propios trabajadores tenemos que cuidarla, los propios empresarios tenemos que cuidarla, y en eso lo tenemos que hacer con buenas prácticas, lo tenemos que hacer con mucha ética, tenemos que dar cumplimiento, porque además somos los más preparados, por lo tanto tenemos que ser los más responsables, y yo creo que la gran mayoría lo somos. Y por supuesto que hay algunos que hay que promover que se sumen a este carro virtuoso. Y eso pasa en todas las disciplinas humanas. Pasa también en los periodistas, pasa también en los médicos, pasa también en los sacerdotes, y da lo mismo en la religión, en la que sea. Yo creo que hay muchos más buenos que malos. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es potenciar a todos esos mucho más buenos para tener una mejor sociedad. Esa es mi opinión. Y creo que es muy importante que los empresarios asuman esa responsabilidad. Yo también creo que es fundamental, y tú hablas de crecimiento, de desarrollo, de ética. Si es que tú te paras ahora como ese emprendedor y miras con angustia todos los pasos que a veces tienes que dar para llegar a cumplir con los requisitos que pone el Estado. Desde el punto de vista del Estado,
¿qué cosas podrían facilitarle la salida adelante, el progreso, el desarrollo a alguien que quiere partir? Porque uno a veces ve que alguien que ya tiene su tamaño razonable puede contratar un asesor jurídico, puede contratar a alguien que lleve la contabilidad, pero tú también decías que cuando partiste tuviste que ir tú mismo a comprar los 2 escritorios, las 4 sillas. Hoy día uno ve que pequeños emprendedores, pequeños comerciantes, muchas veces se ven como sobrepasados por la cantidad de trámites que tienen que hacer. ¿Cómo el Estado podría empezar a liberar ciertos temas y generar una política más de confianza en que el emprendedor, si se le ayuda, no está siempre pensando en engañar al Estado? A ver, yo creo que el Estado ha hecho cosas. Por ejemplo, tú tienes la ley de la empresa en un día. Eso es un gran valor. Eso le facilita. Cualquier persona se puede meter a Internet sin necesidad de un abogado. Puede elegir la forma en la cual quiere hacer su empresa, hace un clic y puede construir una empresa en 24 horas. Eso es fruto del subsecretario Flores, gobierno Piñera 1, que se implementó. Y así hay una cantidad de medidas que yo te puedo mencionar que están acorde a esa realidad. Yo creo que el emprendedor tiene los mecanismos, hay mecanismos. En el caso del emprendedor agrícola, la primera asistencia la tiene a través de INDAP, y eso existe y funciona. En el caso de los emprendedores pequeños, está el Fondo Esperanza, que lo apoya. El Fondo Esperanza genera más de 300.000 créditos al año, con un excelente resultado. José Antonio, el Fondo Esperanza tiene menos de un 0,5% de incobrabilidad y ayuda a mucho pequeño emprendedor autosuficiente a salir adelante. Y así te puedo seguir dando ejemplos. Está Banco Estado Microempresa, que apoya a 400.000 emprendedores. Lo importante es que el emprendedor tenga claro que tiene que ser una persona que tiene que llevar el carro, tiene que trabajar el doble de que lo que trabaja el del lado muchas veces, tiene que ser ordenado y además hay que sacrificarse. Yo creo que ahí hay un problema también, especialmente de los chiquillos más jóvenes, porque en el caso mío, te voy a contar una experiencia. Cuando yo me casé, la María Isabel fue a mi casa, mi mujer, y le dijo: señora Pepi, ¿dónde está el closet de Juan? Ahí le dice. Y resulta que fue al closet y le dice: bueno, ¿dónde está la ropa? Ahí le dice. Pero señora Pepi, si hay un pantalón de cotelé, hay un pantalón gris y 2 camisas. Bueno, eso es todo lo que tiene Juan. Y yo en ese minuto era empresario. Y no tenía más ropa, porque yo prefería sacrificarme y poner las plata donde podía hacerlas producir. Y me demoré muchos años en comprarme un auto de buena calidad. Y yo creo que eso también es muy importante cuando uno es emprendedor, tenerlo claro, porque aquellos emprendedores que ponen una cuota de sacrificio, como la tuvo tu padre, yo me acuerdo de tu padre haberlo visto con las botas ahí en la chanchera, esa cuestión es sacrificio. Y eso, si uno no lo tiene, es imposible generar el emprendimiento que lo transformes en una empresa. Porque para generar esa empresa tiene que haber muchas horas de trabajo. Y el trabajo al final es trabajo y el capital es fruto del trabajo acumulado y de ninguna otra ecuación. Quien más trabaja acumula capital. Y ese capital lo que hace es que va generando bienestar para el ecosistema de la empresa, como son sus trabajadores, como es el Estado. No se nos olvide que hoy día prácticamente entregamos más del 40% de todo lo que produce una empresa va a parar a arcas fiscales, y que yo sepa, no hay ninguna municipalidad que produzca nada, no hay ningún ministerio que produzca nada, y ellos dependen de alguna forma del motor del desarrollo, que son las empresas, y las empresas son sus trabajadores y sus empresarios. Entonces, yo creo que eso hay que también tenerlo muy claro para cuando uno hace aquellas cosas que son importantes
para el desarrollo del país. Y ahí las personas que logran pasar esta barrera tienen o tenemos doble obligación de cumplir con la ley, de cumplir con la norma, de ir más allá de ellas con nuestro ejemplo y nuestra función ética. Yo creo que eso es muy importante. Y yo he sido muy criticado cuando yo digo que soy un admirador de la cultura anglosajona. ¿Y por qué soy un admirador? Porque las personas tienen sacrificio, trabajan, se dan la mano y cumplen un trato, y yo creo que esa cultura es muy importante que nosotros la tengamos. Y es tan simple como llegar a una esquina en cualquier país del norte de Europa, o en Estados Unidos, o en Australia, o en cualquier país anglosajón, y el primero que llega a la esquina es el primero en que pasa. La persona cruza por el paso de cebra, se respeta el tránsito, se respeta a las personas como son, se les respeta su meritocracia, y eso yo creo que es muy importante que nosotros lo vayamos haciendo también nuestro, porque es parte de la ética empresarial, y los empresarios tenemos que ser y parecer en todo, porque al final somos también referentes del motor del cambio social, de alguna forma lo somos. Por lo tanto, tenemos esa obligación implícita. Es lo mismo que pasa con los políticos. Los políticos, los buenos políticos, son fundamentales para hacer buenas políticas para un país y por lo tanto tienen esa obligación de transformarse en personas de bien y hacer bien las cosas. Y yo veo que en Chile hemos ido en ese sentido también perdiendo esa capacidad de entendernos, de poder hacer buenas políticas públicas, de conversar cosas de fondo y cosas fundamentales, y nos vamos quedando en una trinchera. Y yo creo que eso le hace mal al país del futuro que queremos construir. Eso también lo comparto, de que la política se ha ido atrincherando y muchas veces vemos que alguien dice, no, yo eso no lo voto porque viene de alguien que piensa distinto a mí. Y nosotros tenemos que ir aprendiendo quizás de otras formas de cómo generar esos diálogos. Y en el Chile actual, hoy día nos vemos enfrentados a esta pandemia. Tú nos señalabas que desde la Confederación habían reunido un fondo de más de 100.000 millones de pesos, que es un monto muy, muy importante. Ustedes han generado también un flujo de aparatos médicos que han ayudado para que no esté esa disyuntiva en Chile de tener que optar a quién se conecta y a quién no se conecta. Esa iniciativa que a ti te tocó liderar, que seguramente tiene varias personas que están involucradas en el tema, ¿cómo nace? ¿En qué minuto tú dices, aquí nosotros tenemos que activarnos y romper todos los esquemas? Porque además hemos sabido que fue muy difícil en la práctica adquirir estos respiradores artificiales, después innovar con estos temas de las cánulas de alto flujo, y todo muy complejo porque estaban literalmente al otro lado del mundo, en China. ¿Cómo parte eso? Bueno, esto parte, yo asumí el día jueves 12 de marzo, y se empieza a complicar esa misma semana la situación, y el fin de semana siguiente ya desarrollada la pandemia en otras latitudes, surge el problema de los chilenos que estaban afuera. De hecho, nosotros ayudamos a que retornaran muchos patiperros desde otras latitudes. Y lo hicimos con aquellas personas que no tenían recursos para volver, y los trajimos, y los que tenían recursos los hicimos pagar, por supuesto. Y buscando esa solución, de repente dije, chuta, por ahí no va el camino, si el problema va a ser la salud. Entonces eso fue un día domingo, y al día lunes tuvimos un comité ejecutivo con los 6 presidentes de rama. Yo planteo de que vamos a tener problemas con la salud, con el empleo y con la reactivación, y decidimos en el comité ejecutivo focalizarnos ese lunes en la salud. Y entre ese lunes a las 5 de la tarde y la mañana del día martes, empezamos a ver cómo hacerlo. Se empezó a sumar a algunas personas y partimos 10 empresarios,
y juntamos para la partida 34.000 millones que yo jamás hubiera pensado, y debo reconocer que hubieron algunos que me presionaron para partir, y en el minuto que estábamos partiendo, que fue el jueves de esa semana, teníamos 20.000 millones en la mano, y si ustedes ven las filmaciones, no podía partir la conferencia de prensa y yo estaba hablando por teléfono, y cortaba y era alguien que se sumaba, y cortaba y era alguien que se sumaba. Entonces yo iba sumando las lucas, y de repente tomé la decisión de decir, tenemos 36.000 millones, partimos, el objetivo es llegar a 50. Y al final pasamos los 100. Ahora, ¿por qué lo hicimos? Porque las propias fundaciones que hemos apoyado, que son más de 70 a lo largo de Chile, ellos mismos lo han dicho, que si nosotros no hubiéramos actuado con esa prontitud que de alguna forma caracteriza y reconoce lo que es un emprendedor o un empresario, en forma oportuna, eficiente y eficaz, hubiéramos tenido una situación gravísima como ocurrió en países desarrollados como España, Italia, que aquí todavía no ha ocurrido, y pudimos entregar todos los recursos en forma muy temprana a fundaciones como Clínica Familia, a la Fundación Niños con Piel de Cristal, la Fundación de Niños o Adultos con Cáncer de escasos recursos, a la Fundación de Hogar de Cristo, Fundación La Rosa, Hermanito de los Pobres, Cristo Viene, Casa de Acogida de Cerro Navia, y te puedo nombrar las 70, y al final, ¿qué logramos con eso? Logramos poner las necesidades, los tiempos en forma oportuna. A través de Techo para Chile logramos financiar 40 equipos médicos que están hoy día en los campamentos, y eso evita que las personas se desplacen a los consultorios, los estamos apoyando con alimentos, y eso, sumado a que nos dimos cuenta que había un problema gravísimo porque Estados Unidos, en este caso el presidente Trump, embargó toda la producción de equipos médicos, no solo en el territorio norteamericano, sino que todas las fábricas norteamericanas que estaban fuera de su territorio, y ahí cuando la orden es orden, ahí los gringos la cumplen. Y por otro lado, Xi Jinping, que es diametralmente políticamente distinto, hace exactamente lo mismo en China. ¿Y qué pasó? Que lo que había comprado en ese minuto el gobierno estaba embargado. Entonces, yo dije, bueno, tenemos que actuar. Y nos empezamos a organizar y lo empezamos a pasar muy mal. Yo te digo, yo pasé noches realmente duras, que me miraba al espejo y yo decía, jamás había tenido las ojeras y el cansancio que me había dado esta situación, porque es muy distinto cuando tú tomas decisiones para ti, para tus hijos, para tu familia, para tu empresa, tus trabajadores, que tomar decisiones que pueden afectar a 19 millones de chilenos. Y de repente nos sentimos totalmente perdidos. El día 9 de abril yo me sentí perdido y reporté que estaba perdido. Sin embargo, fuimos de menos a más y logramos prácticamente en 10, 15 días juntar los equipos, empezarlos a traer, casi en operación comando, todo Chile lo ha visto. Hubo que ir en un avión de la Fuerza Aérea, que es el avión presidencial, que se desarmó, se transformó en bodega, porque era territorio chileno inembargable. Los aviones que se habían movido de diferentes lugares habían sido embargados. Francia le embargó ventiladores a España, Turquía embargó ventiladores, Estados Unidos le embargó a los brasileros. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo lo hacemos? No tenemos acuerdo con Australia y Nueva Zelanda, por lo tanto, si el avión para en cualquiera de esos países, podría haber sido también embargado. Y por otro lado, teníamos que salir al mercado secundario en China, que es un país comunista, que tiene una forma distinta a manejar su decisión política, y salir a buscar estos ventiladores que eran fundamentales para que a ningún chileno le falte una posibilidad de ser atendido. Y hemos ido llegando en forma muy oportuna. De hecho, llegamos antenoche con los últimos, que fueron 85 cánulas y 30 ventiladores, más 10 que venían, o 12 de Cenabás, en un avión. Y eso, en cada momento fue crucial cuando llegaron, porque ha ido junto con la curva de
contagio y de necesidad. También hemos financiado todos los emprendimientos para generar ventiladores nacionales. De hecho, nosotros le acabamos de entregar al Hospital Van Buren ventiladores nacionales de Oxygin y le entregamos al parroquial de San Bernardo y están funcionando y están salvando vidas. Entonces, hicimos un despliegue general. Apoyamos a la Fundación López Pérez con el plasma convaleciente, que en el momento que tú ya te vas a morir, si no te hacen una transfusión con un plasma de alguien que puede ser un hijo tuyo que haya tenido coronavirus, pero si sus anticuerpos son muy fuertes, vigorosos, y se lo pone a una persona con preexistencia, probablemente esa persona con esos anticuerpos tiene mucho más sobrevida que con los propios. Y todo eso lo hemos hecho en forma, creo yo, muy oportuna y eficiente. Y respecto a las cánulas, un fin de semana X, probablemente hace unas 4 semanas, yo me iba a sentar, a relajarme a las 10 de la noche y de repente recibo un llamado del ministro de Ciencia y me dice, mira, estamos aquí con Luis Castillo, con Eduardo Vitrán y un grupo de científicos, médicos, y fíjate, Juan, que hemos detectado que hay cánulas nasales de alto flujo, que en más del 50% de los casos son más efectivas que los ventiladores, y en China hay una fábrica que tiene 900. Y créeme que es verdad lo que te digo, en el momento que yo estaba en el Zoom con ellos, yo le pido a Guillermo Aristía, que trabaja conmigo, que tome contacto y logramos comprar 485 ese mismo día. Y finalmente, esas 485 cánulas le han salvado la vida a muchos chilenos. Y yo creo que nos sentimos como empresarios. Yo soy un simple representante de ellos, de las empresas, los empresarios, las familias empresarias que han donado y que es público. Y esto está en la página que creamos siempreporchile.cl. Todo Chile puede verlo en forma muy transparente, todas las acciones que hemos hecho y desplegado a través de la sociedad civil y las fundaciones y a través del apoyo al Estado. Y creo yo que ha sido una situación muy importante para enfrentar esta crisis. Ahora, por supuesto, ha sido muy bien valorada, recibida por una parte muy amplia de la población, y también hemos sido atacados fuertemente, como que hemos traído ventiladores de cartón, que son de mentira. Bueno, tú sabes que siempre, hoy día, yo por lo menos los Twitter ni los miro, porque considero que no es la manera de construir a través de esa forma. Yo creo que a través de la conversación, el respeto y diálogos como este, uno puede construir una mejor sociedad. Así que yo creo que los empresarios estuvimos a la altura y hemos estado a la altura de los acontecimientos y hemos puesto toda nuestra capacidad, no solo en recursos, pero hemos trabajado muy, muy duro. Todos los gerentes, o sea, todos los gremios, sus presidentes, sus gerentes, sus socios, hemos estado desplegados. En la campaña de alimentos, que también es de Siempre por Chile, la desplegamos con 420 empresas a lo largo de todo Chile. Hemos llegado hasta Putre a dejarle a las personas del programa Familia sus alimentos. Y eso lo hemos desplegado con mucha eficiencia, con mucha prontitud, y lo hemos hecho sus trabajadores, sus colaboradores y los empresarios. Y eso te demuestra una vez más la importancia de la empresa dentro de la comunidad. Y ya para ir cerrando y redondeando, estamos en esta crisis sanitaria donde claramente los emprendedores, los empresarios han jugado un papel fundamental para que no se llegue a esta decisión terrible, que es decir, tú tienes posibilidad de salvarte y tú no tienes. Pero también se nos viene, y ya estamos, en una crisis social y económica importante. ¿Cómo ves tú el tema de la reactivación? ¿Por dónde los chilenos podemos todos en conjunto colaborar? ¿Cómo el gobierno puede, desde la política, se puede colaborar? ¿Y cómo ves tú, sabiendo que nadie tiene una bolita de cristal,
¿En qué minuto Chile puede retomar esa senda de crecimiento, desarrollo, que se vio truncada en un primer momento por una violencia extrema el día 18 de octubre, y después ya entrando en la pandemia con cerca de 400.000 personas que habían perdido su fuente de trabajo? Hoy día estamos llegando a casi 2 millones de personas que tienen o suspendida su relación laboral o bien han perdido su fuente laboral. ¿Cómo ves tú el futuro de la reactivación en nuestro país? A ver, primero yo creo que Chile tiene demandas que son muy legítimas. O sea, todos queremos que nuestros hijos se eduquen mejor, que tengan mejor salud las familias, que tengan mejor pensiones los viejos. Y en ese sentido yo creo que estamos todos detrás de que eso suceda. Por lo tanto, esas demandas a mí me parecen que hay que atenderlas, que son legítimas y que tienen que ser resueltas en un plan gradual de mejora y de sostenidamente hacerlas resolver. Y eso también dice mucha relación con el crecimiento del país, porque sin recursos es muy difícil poderlo hacer. Segundo, yo hago un distingo muy importante. Para mí la violencia que nosotros fuimos parte como país es absolutamente inaceptable. Yo la rechazo en su totalidad. Creo que ahí vimos lo peor de la anarquía, lo peor de una vinculación con el narcotráfico y vimos lo peor de la extrema izquierda en esa situación. Y a mí también me duele mucho como chileno que a veces algunas personas que debieran haber sacado su voz no lo hicieron. Y eso generó la destrucción de más de 4.600 centros comerciales o locales comerciales y destruyó 120.000 empleos de una. Y fue destruyendo también los empleos de sectores como restaurantes, hoteles, porque disminuyó el proceso de turismo. Chile dejó de recibir turistas, Chile dejó de haber turismo interno y destruyó dos industrias que eran un pilar fundamental y que daban más de 400.000 empleos. Dicho esto, viene la pandemia y yo creo que las medidas que se han tomado son correctas. Yo rescato el acuerdo de los 16 economistas de centro izquierda, de centro derecha. ¿Por qué lo rescato, José Antonio? Porque es por primera vez en varios años que vemos que hay una propuesta basada en la confianza, donde le dice estos economistas al Estado: señor, usted puede tener hasta 12.000 millones fuera del balance estructural del presupuesto del país para que sea efectivamente transitorio, y usted lo tiene que ir gastando gradualmente y le proponemos estas medidas. De esta manera van al Congreso y se logra un acuerdo político preparlamentario, porque hoy día hay que ratificarlo en el Congreso, para que desde la confianza los parlamentarios le entreguen al Ejecutivo la ejecución de este plan. Yo creo que eso es lo más rescatable. Medidas más, medidas menos. ¿Por qué es muy importante proteger a la familia? Porque de esa manera las familias pueden tener tranquilidad para enfrentar la cuarentena con la tranquilidad de poder tener los alimentos que requieren, las necesidades básicas. Y hoy día una familia, como lo explicaba la Andrea Repeto, Juan Andrés Fonten y Rodrigo Valdés, con quien me reuní en la mañana en el foro Trabajadores y Empleadores, que es un organismo institucional de la CPC, donde están las confederaciones de trabajadores y estamos los empresarios trabajando juntos, y también está la academia. Eso va a permitir que esas familias, yo creo, puedan actuar con más tranquilidad y más responsabilidad, porque eso es fundamental para vencer la curva de crecimiento de los contagios. Mientras más rápido eso lo logremos, por supuesto que más fácil va a ser el reenganche de la economía. Yo he estado en permanente contacto con Antonio Geramendi, que es el presidente de los empresarios españoles y también es vicepresidente de los empresarios europeos. He estado con él y con los presidentes de las ramas y con los presidentes de las ramas españolas. Participé del foro iberoamericano con los 23 presidentes desde España, Portugal y toda Latinoamérica, el presidente de las confederaciones de la producción,
y la verdad que cuando tú lo escuchas, nosotros estamos bastante bien al lado del drama económico y político que tienen otros países, y por lo tanto, de hecho yo mañana me junto nuevamente con ellos en un foro, y yo creo que si uno mira la experiencia italiana y española, no se nos olvide que el día 8 de marzo, para el Día de la Mujer, la celebración de la mujer, los españoles se desbordaron en las calles y se contaminaron bastante, por no decir en forma irresponsable. Y tú tienes 8 de marzo al 8 de abril, mayo, junio, han pasado 90 días. Entonces, hoy día ya España se están volviendo a reunir, los restaurantes empezaron a funcionar y está caminando. Entonces yo digo, si Chile partió el 8 de abril, porque partimos un mes después, tenemos mayo, junio, julio, nosotros deberíamos retomar la relativa normalidad, espero a finales de agosto, a más tardar. Y eso yo lo he dicho públicamente, he asumido un costo por decirlo, pero yo creo que es lo que podría llegar a suceder. Y además, creo que es muy necesario, porque las arcas fiscales, que dependen de la producción y del comercio, también tienen una capacidad limitada de recursos. Y esa capacidad limitada de recursos, si nosotros la seguimos deteriorando, nos va a significar más endeudamiento, menos clasificación, y la señora que quiere comprarse una casa a 20 años a UF más 3,5, suben las tasas de interés, no lo pueden hacer, y por lo tanto el país se empobrece, se estanca. Entonces yo creo que hay que ser muy oportuno en el apoyo a las familias, yo creo que hay que ser muy oportuno en las medidas de reemprendimiento y reenganche, y creo que todas esas medidas se están tomando relativamente bien, o aunque algunos no las quieran reconocer. Y creo que eso es muy importante para que ahí nosotros, los que somos responsables del motor del crecimiento, que son las empresas y sus empresarios, tengamos la confianza de avanzar. Ahora, ¿por qué te hago el ejemplo de España? Y con esto termino. Porque discutiendo con Antonio Geramendi, participé del foro que lo presidió el rey de España. Y yo le explicaba que Chile era un país democrático, que era un país que respetaba sus instituciones, que era un país que tenía una oportunidad al desarrollo. Yo decía, bueno, para España es muy fácil reengancharse, porque ustedes se están empezando a reenganchar, pero nosotros nos vamos a reenganchar, pero tenemos que enfrentar un cambio constitucional, una nueva constitución, un nuevo ordenamiento y un cambio, que eso también va a generar ciertos grados de inestabilidad. Y yo lo pongo en un ejemplo muy simple. En marzo de 2020, los permisos de edificación en Chile cayeron un 86% respecto de marzo 2019. Eso no tiene nada que ver el coronavirus. Eso tiene mucho que ver con la estabilidad política en que estamos y la confianza. Por lo tanto, yo creo que las fuerzas políticas, las fuerzas que quieren a Chile, las fuerzas democráticas, tienen la obligación de generar estabilidad y tienen la obligación de generar confianza, porque la confianza es la que permite la inversión. La inversión permite el desarrollo de las empresas y permite el trabajo o un mejor trabajo o un trabajo formal. Por lo tanto, yo creo que ese es el gran desafío, José Antonio, de poder construir un mejor país, de resolver los problemas que tenemos democráticamente, con un diálogo constructivo, y lograr que Chile siga avanzando en una democracia moderna, como ocurre en los países europeos, donde gobierna la socialdemocracia o gobierna la democracia liberal, y los cambios son leves, pero que permiten avanzar hacia el desarrollo para lograr la anhelada bienestar de la población. Yo creo que eso es fundamental y tenemos que trabajar por eso. Bueno, con ese llamado a restablecer las confianzas para que se genere esa inversión y podamos tener mejor y más empleo, quiero agradecerte este tiempo importante dentro de tus labores para comunicar y para expresar todo lo que están haciendo desde la Confederación, desde el mundo empresarial,
por un Chile mejor. Muchas gracias por tu trabajo, por tu esfuerzo y por el de todo el conglomerado que te ha tocado dirigir, porque este es un trabajo en equipo, como dijiste al inicio, y que te agradecemos porque has ayudado a muchas personas, han ayudado a muchas personas, no solamente a sobrevivir gracias a los equipos médicos, sino que también a volver a soñar que un Chile mejor es posible. Juan, muchas gracias por tu tiempo y tu disposición. Muchas gracias a ti, José Antonio, por la oportunidad de estar con ustedes, de compartir con todos ustedes y encantado en lo que necesite, aquí estoy. Muy agradecido.